Muy bien, ¿les parece que abramos al público una sesión de preguntas? Por ahí debe haber un micrófono, o les dejo este. Hola, buena tarde. Bueno, pues para quien quiera contestármela en realidad, ¿cómo eligen o de qué manera tienen una forma de construir su documental? O sea, ¿a partir de qué discurso o dispositivo narrativo utilizan? O sea, a través de la música, de la imagen, la fotografía, en este caso, este, ¿cómo eligen su dispositivo narrativo a la hora de construir un documental? Pues cada película encuentra en el camino su forma para ser contada. A mí es algo que me interesa mucho, cómo cuentas el cuento, cómo lo articulas, con qué elementos visuales, sonoros, para poder transmitir y para poder conectar con quien va a ver la película. En el caso de Tempestad, eh, cuando yo supe lo que le había sucedido a Miriam, una de las cosas como más claves que marcaban con mucha contundencia lo que luego fue el dispositivo narrativo, es el hecho de que la hayan trasladado al norte, a Matamoros, a más de 2000 kilómetros de su casa, y decidí que la historia debía comenzar el día en que la ponen en libertad, debía comenzar a nivel visual, digamos, ¿no? Como dispositivo narrativo de la película, el día que la ponen en la calle y ella regresa a su casa por tierra. Entonces esto me hacía pensar en un viaje, era como muy obvio que la estructura de un viaje iba a funcionar muy bien, un viaje largo del norte al sur de México, a través del cual viéramos muchos rostros diferentes, paisajes que se transforman del norte al sur, que iban a contribuir también a la transformación emocional del personaje. Entonces el viaje se vuelve un dispositivo clave para contar la película, además de que a nivel de estructura, pues un viaje en este sentido, como lo hizo ella, es cronológico, comienza en un lugar, termina en el sur, arriba es más desértico, luego en el centro es más selvático y llegamos al mar. Entonces todos esos elementos resonaban con mucha riqueza para poder construir parte de la imagen de la película, parte del sonido también, y el viaje era un pretexto para cruzarse la historia de Miriam con la otra historia, que es de un circo ambulante, en donde Adela no vive, por cierto, es una de estas verdades falsas puestas en la película. Adela tiene un protocolo de seguridad muy fuerte, el otro personaje, Tempestad, y nadie sabe en dónde vive. Y yo tuve que encontrar la forma, encontrar el espacio donde poder desarrollar la historia de ella. Y su historia, ella tiene una historia de vida circense, entonces varios de sus hermanos tienen circos, entonces hablando con ella y sabiendo esto, me pareció el circo otro dispositivo narrativo, una elección de decir, vamos a contar la vida de Adela y en un circo, y vamos a conseguir un circo de alguno de sus familiares, y ahí va a habitar ella, y también este circo me va a servir para detener el viaje, que a lo mejor no se aguanta, este viaje tan largo. Si toda la película hubiera sido viaje, hubiera sido difícil de soportar. Entonces el circo, eh, cada cosa que uno elige juega a favor de la historia, de las cosas que va necesitando la película, ¿no? Yo necesitaba detener el viaje, entrar en la vida de los personajes, y el circo me permitía esto, ¿no? Además de que el circo visualmente pues es delicioso, es muy cinematográfico, ¿no?
Entonces, en el caso de Tempestad, así surgen, pero cada película tiene su propia forma de contarse por los elementos que van a jugar en ella, ¿no? Hola, buenas noches. Un poco volviendo a esto como de intentar hacer la distinción entre el cine de ficción y el de no ficción, y retomando lo que decía Luis al principio de que el documental es la interpretación creativa de la actualidad o de la realidad. ¿Qué pasa, por poner un ejemplo, salió El Capitán y sus Piratas, un documental, y de pronto sale El Capitán Phillips con Tom Hanks? ¿Por qué habría de creer que es más cierto el documental que la ficción? O sea, ¿cómo poder decir, no, es que tienes que ver el documental, no veas a Tom Hanks, ve el documental? Yo creo que en la es un punto muy personal. Yo creo que en la ficción y en el documental la historia o los personajes son una excusa para decir algo. Entonces, en ese ejemplo que tú pones, la ficción podría, porque lo que más importa es el punto de vista, finalmente. Documentales sobre migración se han hecho cientos, documentales sobre la pobreza, sobre la injusticia, sobre… Y lo interesante de ver un nuevo documental sobre un mismo tema que ya has visto es justamente el punto de vista, y entonces se vuelve simplemente una excusa para que el cineasta pueda desarrollar pues todo un tratado o una especie de ensayo sobre el tema. Pues te diría que fueras a ver mejor la mejor película de las dos, sin importar si una es ficción o documental. Hola, yo le quería preguntar a Luis, algo que me dejó como pensando mucho es en esta parte de que dices que en las últimas dos películas que hiciste trabajaste solo, que hiciste como esta labor de aventarte a hacer casi todo, no sé bien cómo fue. ¿Cómo, o sea, cómo tú decides elegir tu equipo cuando trabajas y cómo decidiste hacerlo solo? O sea, si es una cuestión como, bueno, yo lo sentí como un poco más personal que más que limitantes de dinero o cuestiones así que la mayoría de las veces se puede resolver, sino como esta cuestión de la aproximación hacia las demás personas y a uno mismo, ¿no? Que siento como un poco con la historia que nos contaste del pintor, que es una cuestión sumamente personal esto de la muerte, ¿no? Y de las ausencias que quedan después de haber vivido con él toda esta intimidad de elaborar. Bueno, las dos películas que fueron unipersonales mías fueron las dos penúltimas, es decir, la de Sazón Suprema, que es sobre el escritor Fernando Vallejo, y Un tigre de papel. En esas dos yo desempeñé todas las funciones, excepto el montaje, donde requiero de una persona porque yo nunca aprendí a usar los programas de Final Cut, Premiere ni nada de eso. Yo era un editor de cine que cortaba y pegaba, y entonces necesito de otra persona. Yo soy de esos directores que nunca deja solo a los editores. Es decir, yo siempre estoy ahí, discuto un cuadro, dos cuadros, eche para aquí, para acá. Y además eso me da una libertad de no tener que hacer el trabajo físico para reparar mis propios errores, que los haga otro, ¿no? Yo nunca había sido camarógrafo y le tenía mucho respeto a los camarógrafos en la época en que yo trabajaba en cine, porque yo siempre que me sentaba en un set o estaba filmando algo, yo nunca sabía por qué ponían una luz allá y la otra acá y la otra acá y bandereaban aquí y se demoraban tanto haciendo lo que hacen. Pero ya a partir de los años mediados de los 80 descubrí que comenzaron a inventar estas cámaras pequeñas que me permitieron llegar a una intimidad que yo no podía llegar. Por ejemplo, la película
del pintor, tenía que ser yo, en ese momento me dio miedo hacer la cámara, entonces sí contraté a un amigo que hiciera la cámara, y de otra forma esa película no se hubiera podido hacer, sino es con una cámara pequeña, no con 10 personas ahí molestando con las luces, ensuciando la casa. Una filmación es muy invasiva. Entonces, la técnica me ha dado más libertad cada vez, ¿no? Ya ahora pues las cámaras son tan increíbles que tú las puedes manejar y inclusive usando los dispositivos automáticos uno puede hacer una película, ¿no? Yo solo me volví camarógrafo a partir de cuando cumplí 50 años, porque ya no era que el exposímetro, esto, y que había que revelar, y que fe es creer en lo que no se ha revelado. No, ya tú tienes unas cámaras de video que te muestran la imagen y tú ves lo que estás filmando, ¿no? Entonces, eso para mí pues significó una libertad, y yo nunca fui de esos puristas que dije, ay, no, es que era mejor la imagen fílmica y tal, ¿no? Uno tiene que adaptarse a lo que está pasando, ¿no? Sí, es muy bonito ver una película en cine, pero pues sí, dejemos eso para los clásicos que se hicieron precisamente para eso, para ser vistos en una sala de cine. Lo que decía Eric, que el cine es una cosa que existe entre la pantalla y el espectador, dejó de ser, digamos, una verdad, porque antes el cine era un haz de luz, era un sistema de una imagen, después un espacio en negro, después otra imagen, era una ficción total, era una ilusión óptica que solo existía por un defecto que tiene el ojo humano, que es lo que permite la retención de la imagen en el cerebro. Ahora es video, ¿no? Ahora las imágenes son unos y ceros. El problema que tiene todo este desarrollo tecnológico es que estas tecnologías van cambiando demasiado y los software van cambiando. Me preocupa mucho la conservación del cine, porque hasta ahora el fílmico es lo único que se ha probado que puede durar más de 100 años. El video no sabemos cuánto va a durar. Pero creo que me fui por una tangente ahí, pero, sí, pero, no pero es un llamado. Es un llamado. El LTO es donde está el secreto bancario del mundo. O sea que el LTO sí es el soporte que va a preservar. Antes se acaban las películas que el secreto bancario, te lo prometo. Antes se va a acabar el cine, que toda la información bancaria que está en el LTO. Entonces, si de algo sirve de consuelo, el LTO es ahora el único soporte que permite que se abra 150 o 100 años una película digital. Ah, no sabía. Entonces guardemos las películas en los bancos en vez de las cinematecas. No sé, creo que me desvié, pero que es que a mí me preocupa mucho la conservación, y he sido un militante sobre la conservación del cine. Cuando vi, por ejemplo, la película de Eric, vi que pues, están materiales de archivo de todas estas grandísimas películas, y algunos de esos materiales de archivo están ya muy rayados, muy frágiles, y la película de él es como un llamado a que este cine se conserve también, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, sí, ¿no? A memória não como algo de museu, não, pero como uma construção de futuro, não, que é o que hace falta en América Latina muito, não. Se habla muito de hace falta memória, vivimos uma certa amnésia, não, cultural, e então é um chamado nesse sentido, sim, para que miremos a memória não como algo congelado, romântico allá de los 60, pero como algo que sigue em movimento para pensar a hora, el presente, não? Sí. ¿Queda espacio para una pregunta? Ya no queda espacio para ninguna. Entonces, pues, para una respuesta. Bien. Pues, muchas gracias. Muy bien. ¿Les parece que abramos al público una sesión de preguntas? Por ahí debe haber un micrófono. O les dejo este.
pues cada película encuentra en el camino su forma para ser contada. A mí es algo que me interesa mucho, cómo cuentas el cuento, cómo lo articulas, con qué elementos visuales, sonoros, para poder transmitir y para poder conectar con quien va a ver la película. Hola, buena tarde. Bueno, pues para quien quiera contestármela en realidad, ¿cómo eligen o de qué manera tienen una forma de construir su documental? O sea, ¿a partir de qué discurso o dispositivo narrativo utilizan? O sea, a través de la música, de la... En el caso de Tempestad, cuando yo supe lo que le había sucedido a Miriam, una de las cosas como más claves que marcaban con mucha contundencia lo que luego fue el dispositivo narrativo, es el hecho de que la hayan trasladado al norte, a Matamoros, a más de 2000 kilómetros de su casa, y decidí que la historia debía comenzar el día en que la imagen, la fotografía, en este caso, ¿cómo eligen su dispositivo narrativo a la hora de construir un documental?